Cordial saludo, muy buenas noches. Hoy, en nuestra franja de protagonistas, hemos invitado al abogado, el doctor Luis José Arévalo Durán, es el presidente de Azonal Judicial, SI, es decir, la subsede de Bucaramanga, y está con nosotros porque sin duda no alcanza un mes de haber asumido el cargo, pero ha tenido que enfrentar varios temas muy delicados. Pero quizá con las muy buenas noches, doctor Luis José, el tema más importante, de palpitante actualidad, pues tiene que ver con el hacinamiento que se presenta en las estaciones de policía y en las URI. Estuvo el ministro de Justicia, William Ruiz, por una gestión del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y prácticamente es como si se dijera que el hacinamiento va a desaparecer de estos establecimientos. Se ha dicho que está en un 1000%. Desde la óptica de ustedes, los jueces, como presidente de Azonal Judicial, con los funcionarios de las distintas ramas, ¿cómo ve ese problema que no es solamente de Bucaramanga, de Santander, doctor Arévalo, sino de todo el país? Bienvenido. Gracias, Carlos Julio. Unas buenas noches también para los oyentes y televidentes de este prestigioso programa. Le cuento que uno en esta condición de representante de lo que se ha llamado como la tríada de la justicia penal o del sistema penal acusatorio, porque Azonal Judicial SI integra a los funcionarios judiciales, jueces, magistrados, funcionarios o empleados, a la Fiscalía General de la Nación, igualmente al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Vemos que se hacen promesas, se hacen anuncios públicos, pero la realidad es otra. Por eso, cuando se presentó el famoso tema de la masiva presentación de habeas corpus 846, que todos fueron negados, que algunos incluso fueron apelados ante la Corte Suprema de Justicia y también fueron negados, en virtud de que efectivamente ese no era el procedimiento y por eso se declararon improcedentes, iniciamos unas actividades, entre ellas la de reunir a todos los actores involucrados en el tema del hacinamiento carcelario en Bucaramanga, particularmente los centros de detención transitoria, e hicimos unos acuerdos. Yo estoy en la capacidad de decirle en este momento que vamos a convocar una reunión de seguimiento porque las cosas no están como se prometieron. En esas instancias, cuando se pone un tema en la discusión pública, pues todo el mundo sale a decir que él no es el responsable o que si es el responsable va a tomar todas las acciones pertinentes. No las están tomando. Conozco que siguen las situaciones de hacinamiento y no se ha dado una real solución a esa problemática que, como lo reiteramos, son asuntos de derechos humanos, de protección de unas personas que efectivamente se equivocaron, cometieron un delito o presuntamente lo cometieron porque esas personas en centro transitorio significa que no los han juzgado ni han sido condenados, y en esa medida también tienen unos derechos y hay que garantizarles que la dignidad de su persona también sea protegida en esos centros de privación transitoria. Es muy claro, doctor Luis José. Por eso los televidentes mostraron extrañeza, sorpresa, cuando en nuestra emisión de este miércoles pues se entregó la versión del ministro. Además, se ha cacareado mucho en el tema, usted lo señala igualmente, y el ministro vino en un par de oportunidades, pero también hay que recordar que este gobierno termina en menos de 2 meses. Es como algo por decir, salir del paso, porque el tema no es tan fácil, es muy complejo. Sí, el tema es complejo, particularmente porque legislativamente hay muchos delitos que ya han quedado enmarcados en que la única medida que procede es la medida de privación de la libertad. Entonces, mandar a una persona para la casa o mandar a una persona a cumplir medida domiciliaria es muy complejo para un juez, porque está demandando la sociedad justicia e igualmente también los niveles tan altos de inseguridad indican que en muchas ocasiones hay que privar de la libertad a esas personas, pero no tenemos dónde. Entonces, los sitios siguen siendo congestionados, las URI, las estaciones de policía. Y naturalmente lo que nosotros estamos previendo es que se busquen acciones en el inmediato futuro, pero de carácter permanente, no que sea simplemente por una coyuntura. Hablaba el ministro, por ejemplo, que Palo Gordo, el famoso patio de Sincín, que Sincín es porque no tenía agua, la sin luz, exactamente, sin servicios, sí. Que eso ya había quedado habilitado, entiendo que no se había habilitado todavía. Que la cárcel modelo tiene un nivel de hacinamiento muy inferior al que se ha dicho, pero repito, la ley dice que las personas condenadas deben estar separadas de las personas
indiciadas o hasta ahora imputadas donde no se haya declarado penalmente su responsabilidad. Y en ese sentido, pues me imagino que cuando vayan a llevar estas personas detenidas preventivamente a esos centros carcelarios, pues lo que van a decir las autoridades es que no los pueden recibir por esa circunstancia. Así el ministro haya dicho lo que haya dicho, porque es que la ley dice otra cosa. Entonces, en esa medida, y usted llama la atención sobre eso, sí, ya es un gobierno que va de salida, sí. Entonces tendremos Bañitos de agua tibia y hasta luego. Exactamente. El que venga, soluciona. Exactamente. Pues importante lo que ha hecho el alcalde. El alcalde también está haciendo un trabajo muy importante, hay que destacarlo, en el término de buscar una solución a otro tema que tiene que ver con la justicia, que es que nosotros, la mayoría de los despachos judiciales no estamos funcionando dentro del Palacio de Justicia, estamos por fuera, porque no tenemos la suficiente capacidad logística. Sí. Entonces, por ahí el alcalde está haciendo alguna gestión en ese sentido. Sí, dice el alcalde, a propósito, estuvo acá el domingo en Protagonistas, hablamos con él, y él también se ha puesto al frente, como presidente de Asocapitales, a una reforma estructural del sistema carcelario, del IMPEC. Dice que esto debe cambiar para que realmente las cárceles sean seguras y que se puedan construir otros sitios de reclusión. Faltan cárceles. Obviamente. Sí, claro. Es decir, lo que hay que señalar es que el sistema carcelario debe ser un sistema que propenda por la rehabilitación de la persona. Sí. Y todos sabemos que las cárceles son escuelas del delito. Sí. Allá incluso se gestionan, se idean, se planifican delitos para ser cometidos por otras personas por fuera de la cárcel. Entonces, en esa medida, ¿eso en qué constituye? En primer lugar, porque no hay actividades laborales para todos, no hay actividades culturales, no hay actividades de uso del tiempo libre. Usted imagínese una persona 24 horas pensando en todo lo malo que puede ocurrir. Todo lo que puede correr por la mente. Por la mente, sí. Pero igualmente también pensando afuera en su familia, que no tiene muy posiblemente la posibilidad de sustentar sus necesidades básicas. Pues, ¿qué se le ocurre? Un delito. Y si no está ocupado, y si no está pensando en su rehabilitación, y si no está pensando en que cuando vaya a salir encuentre unas situaciones completamente distintas a las que ocasionaron su llegada a la cárcel, pues estos centros, sí, y así hacinados todavía más, se producen más circunstancias complicadas para el propio privado de la libertad. Sí, esta semana también divulgamos las notas de las extorsiones desde las cárceles, que allí es donde proliferan, y como usted dice, pues tienen todo el tiempo del mundo. Usted igualmente le tocó otro chicharrón, otra papita caliente en menos de un mes. La denuncia que se hizo, más de 50 cadáveres hacinados en medicina legal de Bucaramanga, en donde algunas administraciones municipales, decía usted, algunas alcaldías, pues han sido responsables por falta de ponerse al frente, falta también como de sentimiento con los familiares, con los dolientes. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué pudo encontrar usted allí? Usted me contaba ahora, pues antes de iniciar esta franja de protagonistas, realmente situaciones escabrosas, que los cadáveres como son manipulados. Es decir, ¿cuál es la realidad de lo que se vive en la morgue aquí en Bucaramanga? A ver, Carlos Julio, yo quiero que esto también quede claro para los oyentes, porque algunas personas han salido a cuestionar mis afirmaciones en el sentido de que no es así. Pero la realidad sí es así. A ver, ¿qué ocurrió? Hace una semana hicimos una reunión amplia de Junta Directiva de Accionar Judicial SI, y un funcionario con compromiso psicológico y emocional nos narró las circunstancias de su trabajo en el Instituto de Medicina Legal, en la morgue, amontonando y apilando cadáveres como si fueran bultos de cemento, en condiciones infrahumanas, teniendo que pasar por encima de los cadáveres para buscar la experticia de alguno que está en el fondo del cuarto frío. En alguna ocasión se les dañó el cuarto frío, tuvieron que sacar cadáveres de a poquito para poder, para no permitir que los cadáveres se perdieran su congelamiento y entonces se deteriorara la prueba. El daño psicológico sobre esos muchachos, el riesgo físico, el riesgo biológico, hay contaminación de fluidos, ahí ellos tienen que trabajar sobre esa circunstancia, los olores ofensivos frente a sus vecinos ahí, porque eso es en el centro de Bucaramanga prácticamente, claro, en la calle 45 Carrera Primera Occidente. Entonces me plantearon el tema, yo le manifesté al señor director del Instituto de Medicina Legal
que qué se podía hacer. Él me dijo, doctor, estoy haciendo mucho, pero las competencias mías no me alcanzan. Entonces yo le digo, bueno, listo, yo sí estoy competente porque yo represento los intereses de mis afiliados. Y como hay unos afiliados de medicina legal, entonces salí a poner el tema en la opinión pública. Y fíjese, Carlos Julio, que ya están las soluciones. En este momento, tengo un documento donde 36 de esos cadáveres, 36, se reduce casi más de un 50%. Más de un 50% pueden ser inhumados o cremados, de acuerdo a las circunstancias, en menos de 15, 20 días, si las autoridades actúan, particularmente, Carlos Julio, las alcaldías. De Bucaramanga, de Floridablanca, de Piedecuesta y de Girón, que es donde más están las condiciones. En Girón, por ejemplo, conozco oficios del director de medicina legal que hace más de un mes o 2 meses por lo menos le está diciendo, señor alcalde, por favor proceda a la inhumación de estos cadáveres, porque es su competencia. Porque ahora la competencia no es de Bucaramanga, de enterrar esos cadáveres, de darles cristiana sepultura o de cremarlos de acuerdo a la circunstancia jurídica en que se encuentra el cadáver o la situación que afecta a ese cadáver, sino es competencia del municipio donde residía la persona. Entonces, como somos nororiente, entonces aquí llega de Antioquia, del sur de Bolívar, sur de Bolívar, del sur de Antioquia, hay de Puerto Berrío, hay del Cesar, de Aguachica. Entonces, esos señores alcaldes simplemente ordenen, hagan el traslado, hagan la inhumación allá en su territorio o ordenen la cremación y cumplan sus competencias. Son 36. Si solucionamos esos 36, que como decía alguien, estamos a punto de hacerlo, si esas autoridades se comprometen, entonces ya arreglaremos un problema que de verdad es bastante complejo y que, repito, lo pusimos en la opinión pública para que la gente, como lo ha hecho, tome acciones, las entidades igualmente se apersonen del problema y busquemos soluciones entre todos. De eso se trata, yo no estoy señalando a nadie. El señor director de medicina legal de verdad ha hecho todo lo humanamente posible. Yo tuve la posibilidad de que a través de un derecho de investigación me presentara todos los documentos que soportan su actuación frente a ese tema, pero los demás no, y particularmente, repito, los alcaldes y particularmente los del sur de Bolívar y del sur del Cesar. Doctor Luis José, ¿habrá un plazo perentorio para los alcaldes para que puedan cumplir con ello? ¿Lo permite la ley o hay que quedar pues a libre albedrío de ellos? Mire, Carlos Julio, ese es el tema. Nosotros, por ejemplo, podíamos presentar una acción de tutela y realmente pienso que podía funcionar porque esos funcionarios que manipulan esos cuerpos están recibiendo un riesgo inminente, tanto físico como psicológico. Por ahí podía funcionar. Frente a la dignidad de esos cuerpos también podía funcionar. Podíamos una acción popular, la conozco una por allá en Risaralda, que efectivamente ahí sí todo el mundo se puso de acuerdo y arreglaron el tema. Pero yo pienso que no debíamos llegar hasta allá, porque además eso vuelve o congestiona la rama judicial. Con señores funcionarios, ya que salieron a decir que no, o que sí, o que van a hacer algo, pues háganlo. Eso es lo que nosotros queremos que hacer y soluciones el problema, sobre todo estos 36. Bueno, estaremos haciendo ese seguimiento porque sin duda es un tema también de salubridad pública. Y finalmente, usted me señalaba, doctor, como ese juez penal del circuito de adolescencia, ¿cierto? De los adolescentes hay un tema muy fundamental. ¿Cómo va la resocialización de esos chicos? Pues que se vieron inmersos en delitos. Entiendo que el sistema que se aplica aquí en Bucaramanga ha sido modelo, ha sido considerado y calificado como tal, inclusive por estamentos europeos. ¿Cómo va ese proceso en el cual usted es competente y se busca que muchos de esos jóvenes que un día delinquieron, hoy realmente se han resocializado y se han integrado realmente a la vida civil? Bueno, Carlos Julio, también me dirijo a los oyentes. Mire, la justicia de responsabilidad penal para adolescentes es para estrato 0, 1, 2, casi nunca 3, nunca 4, nunca 5, nunca 6. Es decir, es para la gente de la pobreza, la que no ha tenido oportunidad. La vulnerable. La que efectivamente no tiene incluso padres preparados para ser padres, la que son muchachos que no tienen ninguna oportunidad, que le cierran la puerta de un colegio, que le cierran la puerta de una oportunidad, que están desafortunadamente contagiados por el tema del consumo de sustancias psicoactivas. El 90% de los muchachos que llegan al sistema llegan absolutamente afectados por el consumo de sustancias psicoactivas. El sistema los acoge desde un principio,
Desde la audiencia de legalización de captura y de imputación, usted ve a esos muchachos absolutamente deteriorados tanto físicamente como mentalmente, y ya usted a la segunda audiencia, que es como a los 3 meses que los ha acogido Hogares Claret, son personas completamente distintas porque ya están siendo desafectados del consumo de sustancias psicoactivas. Sí. Y luego viene el otro proceso: si son sancionados, se llevan a la Fundación Familia Entorno Individuo, que administra la Escuela de Formación Integral Los Robles en Piedecuesta. Allá hay actividades lúdicas, espirituales, de emprendimiento, de manejo psicológico, de atención al tema del consumo de sustancias psicoactivas, deportivas. Ahora estamos previendo la posibilidad de organizar un campeonato nacional entre jóvenes de las distintas entidades que funcionan en el país. Bucaramanga es modelo, aquí está la Fundación Familia Entorno Individuo. Raúl Toro es su director, es una persona comprometida, habla con esos muchachos, los muchachos lo consideran como el papá. Sí. Tienen 5 emprendimientos, mire, los invito, vayan, hay una pizzería, hay una panadería, hay un restaurante típico, hay un spa de masajes, hay un spa de uñas, vayan y háganle la compra a esos muchachos, ellos están ahí haciendo su proceso de resolución, ahí en Piedecuesta, a la entrada de Piedecuesta. Ese es un proceso de verdad absolutamente maravilloso, que yo le contaba a usted que fui a Barcelona a conocer el sistema de justicia juvenil de Cataluña. Ajá. Y ellos en Cataluña se sorprendieron de lo que tenemos nosotros en Bucaramanga y de lo que hacemos, se sorprendieron de esos emprendimientos que están funcionando abiertos al público. Allá sí lo que hay es logística. Hay una ciudadela de la justicia, que eso es maravilloso, es como encontrarse usted en Nueva York viendo edificios altísimos y donde funciona con unas amplias condiciones la justicia. Sí. Porque es que la justicia, si hablamos de la dignidad de la justicia, debe empezar por ahí, por tener buenas instalaciones. Nosotros desafortunadamente no las tenemos. Entonces está funcionando el sistema de justicia juvenil. Yo tengo documentados 22 procesos, Carlos Julio, 22 procesos de muchachos que estuvieron contaminados por la droga, delinquieron en delitos graves como homicidio, por ejemplo, y que hoy son ejemplos, son profesionales, competentes, están sirviéndole a la comunidad y están siendo ejemplo frente a sus amigos de esos estratos que finalmente son muy vulnerables y que el Estado a veces llega con la represión y en muchas ocasiones llega con las soluciones. Y aquí han habido soluciones y desafortunadamente pues vienen de una circunstancia delictiva, pero se convierten en ciudadanos útiles a la sociedad, y eso es lo que nos importa en el sistema. Yo pienso que a los jueces de responsabilidad penal para adolescentes no se nos debía calificar por el número de procesos que atendemos, sino por el número de muchachos que resocializamos. Que logran recuperarse y salir adelante. Tenía un tema, lo de los pros y contras, un año después de las audiencias y procesos de esto dice que la justicia mejoró muchísimo. A raíz de la pandemia, ustedes, los jueces, los funcionarios, pudieron trabajar desde casa, buen internet, buen computador, porque dicen que en el Palacio de Justicia es obsoleto. Se cae la señal, se va el internet, no pueden descargar un archivo. En fin, hay múltiples problemas. Con esto, ¿realmente avanzó mucho la justicia, doctor Luis José? Sí, Carlos Julio, Azonal Judicial SI a nivel nacional, y lo hicimos también localmente, pusimos el tema en discusión porque la justicia penal ha funcionado, la jurisdicción penal ha funcionado perfectamente en temas como los que usted anota, porque no tenemos infraestructura. En la justicia es la cenicienta y seguirá siendo la cenicienta si no se le aprueban recursos desde el presupuesto nacional de origen constitucional, que no sea simplemente por disposición del Congreso, sino que sea la Constitución la que nos fije los recursos. No tenemos recursos, funcionamos en sitios absolutamente inapropiados, no tenemos internet suficiente, pero hay otra situación que es muy compleja en el juzgamiento de una persona, son muchos actores. La policía como primeros respondientes. Entonces, se citaban a los policías, habían sido trasladados, no estaban en disponibilidad, el día anterior no habían dormido porque habían tenido que hacer turno, entonces los policías no iban. ¿Qué hacemos ahora? Desde el comando donde se encuentran, los vinculamos, garantizamos que la audiencia es reservada y listo, no hay ningún problema, el señor rinde el testimonio. Los señores de medicina legal, con muchísimo trabajo, entonces tampoco podían ir a sentarse 3 y 4 horas a la puerta de un despacho judicial a que los llamaran a rendir su peritazgo. Entonces ahora, en el momento que lo precisa la audiencia, pues se vinculan a través de la conexión. La conexión igualmente se garantiza que hay reserva, porque en eso sí el sistema ha funcionado para garantizar la reserva de todas las audiencias, no solamente la de adolescentes, sino también la de adultos, que solamente estén los actores ahí.
Los testigos incluso, que creo que era un argumento de uno de los senadores, que es que no garantizamos, ¿quién nos garantiza que detrás de ese testigo esté una persona diciéndole lo que tenga que decir o con una amenaza o con una pistola amenazándolo? No, señor, el juez desde la audiencia preparatoria ya conoce cuál testigo está en riesgo. Entonces, si ese testigo está en riesgo, pues lo llama presencialmente y le hace rendir el testimonio ahí, o verifica que las condiciones donde se encuentra garantizan que su testimonio sea libre. O sea, yo le cuento en mi particular experiencia que yo estaba fijando antes de la pandemia audiencias de hoy a 6 meses. Hoy estoy fijando de hoy a 3 meses. Antes hacíamos 4 o 5 audiencias, hoy estamos haciendo mínimo 6. ¿Por qué? Porque todo el mundo se conecta a tiempo. Entonces ya no el abogado me dice, no, espere doctor, es que estoy en un trancón, no es que estoy subiéndome al ascensor, no, es que el parqueadero no encuentro. Y entonces finalmente la audiencia había que suspenderse. Hoy llega todo el mundo y se conecta todo el mundo a tiempo. Particularmente me pasó una, iniciando el tema de la pandemia, iniciando el tema de la virtualidad. Un abogado me dijo, no doctor, qué pena, pero se me está yendo el internet. Yo le dije, bueno, listo doctor, mándeme cuál es su operador. Y yo busco la trazabilidad en el sistema de operación de su operador en esa zona. Y si efectivamente es así, pues yo lo exonero de participar en la audiencia. A los 5 minutos se arregló el internet, porque ya no hay excusas, ya no hay excusas. Entonces ha sido fundamental. Y en el tema de la seguridad, nosotros podemos dictar una sanción, una decisión sin el apremio de que salimos a la calle y están los familiares de la víctima o los familiares del victimario que quieran atentar contra la situación o contra la condición humana del juez. Muchas gracias. Bueno, Carlos Julio, a usted y a todos los oyentes, sigan creyendo en la justicia, que somos la barrera que contiene y la que protege los derechos fundamentales de los colombianos. El doctor Luis José Arévalo Durán, presidente de Azonal Judicial SI, nuestro protagonista esta noche en Oro Noticias. Después de la pausa, más información.